Hace poco estuvo en Bogotá el galardonado crítico e historiador especializado en música Jeremy Eckler, autor de un libro que ha sido aclamado por la crítica en casi todo el mundo, El eco del tiempo. En ese libro, Jeremy Eckler defiende el poder de la música para evocar la memoria, para construir cultura y para no olvidar ese pasado vergonzante que muchos quieren olvidar. O mejor, muchos quieren que olvidemos. En su libro, Jeremy Eckler muestra cómo 4 destacados compositores, Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Dmitri Shostakovich y Benjamin Britten, vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y cómo posteriormente transformaron sus experiencias en obras musicales. Obras que conmovieron a su sociedad y que le hacen eco a ese tiempo que muchos no quieren recordar. De ahí el título de su libro, El eco del tiempo, que se puede encontrar en las librerías de toda Colombia. Pero no solamente tuvimos la visita de este gran crítico e historiador que une la música y la memoria, sino que estuvo en Colombia, en Bogotá, invitado por Fragmentos, que es como se le conoce al contramonumento que hizo la escultora colombiana de gran renombre mundial, Doris Salcedo. La artista colombiana decidió utilizar las armas que entregaron las extintas FARC luego de la firma del acuerdo de paz en La Habana para fundirlas con el propósito de convertirlas en el piso de ese contramonumento, como ella así lo llama. Las láminas de ese piso fueron martilladas por las víctimas del conflicto, las víctimas de las FARC. Y ese dolor y esa rabia forman parte de ese piso por el que hoy uno camina cuando entra a Fragmentos. Fragmentos es un espacio del Ministerio de Cultura, que es administrado por el Museo Nacional y cuenta con el apoyo de la artista Doris Salcedo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Todos ellos integran su comité artístico. Y la idea de tener a este crítico en ese lugar que tanto evoca y que tanto nos une con la memoria, el dolor y la violencia, era la de convidarnos a una reflexión para entender que la música es un instrumento que nos sirve para construir memoria porque trasciende los hechos y además es inmune a la censura y también se convierte en una imprescindible trinchera cuando las sociedades se asustan y se les silencia. Jeremy Eckler es nuestro invitado hoy en A Fondo. Bienvenido. Gracias. Estoy muy honrado a estar con ustedes. En el evento que se hizo en Fragmentos, no solamente se habló de las piezas musicales y de los compositores que Jeremy Eckler ha trabajado en su libro, El eco del tiempo, como Schoenberg, sino que se escuchó también una pieza de un compositor colombiano, Juan Pablo Carreño, Madrigales al Cristo Mutilado, una obra comisionada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, que fue hecha en homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo del 2002. Es decir, oímos primero a Schoenberg y después
la composición de Juan Pablo Carreño, en homenaje a los muertos en la masacre de Bojayá. Todo esto sucedió mientras Jeremy explicaba las relaciones que él había encontrado en su investigación de años entre la historia, la memoria y la música. Jeremy, ya que te tengo aquí en a fondo, quisiera preguntarte cómo fue esa experiencia de estar contando tu investigación en medio de la música de Schoenberg, que evocaba el dolor del Holocausto, y también en medio de la música de Carreño, de los madrigales de Carreño, que evocaba el dolor de la masacre de Bojayá. Pero además todo eso sucedió sobre el piso de este contramonumento hecho por Doris Salcedo, que fue construido con las armas que entregaron las FARC luego de la firma del acuerdo de paz en La Habana, armas que fueron fundidas, y que es el piso donde uno camina cuando entra a Fragmentos. Inevitable no sentir, cuando uno llega a este sitio, el peso de la memoria, el peso de las víctimas y el peso de los que tenían esas armas. Thank you so much. I had known about Doris Salcedo's work before coming to Colombia. I had seen certain pieces, but nothing prepared me for the power and the impact of being in Fragmentos itself as a space of memory and art. This was really a very moving experience for me. So many aspects of it were very powerful, but of course, one thing that was just amazing to me to think about was the floor of this building, which is as some of your listeners will know, was created by melting down the weapons that were given up by the FARC guerrillas after the peace signing in 2016. Muchísimas gracias. Conocí el trabajo de Doris Salcedo antes de venir a Colombia. Había visto ciertas piezas, pero nada me preparó para el poder y el impacto de estar en Fragmentos en sí mismo, como un espacio de memoria y arte. Es realmente una experiencia muy conmovedora para mí. Muchos aspectos eran muy poderosos, pero por supuesto una cosa que me sorprendió pensar era el piso de este edificio, que como algunos de sus oyentes sabrán, se creó derritiendo las armas que entregó la guerrilla de las FARC después de la firma de la paz en 2016. That would already be an amazing thing to have a floor made of the melted weapons. But then that might be perhaps a smooth surface. And as Doris Salcedo knows, and as historians of memory like myself, we also think about when surfaces are very smooth on a monument, then we sometimes stop seeing them. Memory becomes more invisible. We sometimes need more texture in memory. And to create this texture in her memorial, as some of your listeners know, Doris Salcedo invited survivors of sexual violence and the victims of the conflicto armado in Colombia to hammer the molds, the aluminum molds that then the steel was poured into to create this uneven floor tiles. Ya de por sí es increíble tener un piso hecho con armas derretidas, pero entonces eso podría quizás ser una superficie muy lisa, y como Doris Salcedo sabe, y como historiadores de la memoria como yo también sabemos, cuando las superficies son muy lisas en un monumento, a veces no nos detenemos a verlas. La memoria se hace invisible, a veces necesitamos más textura en la memoria, y para crear esa textura en su monumento, como algunos de sus oyentes saben, Doris Salcedo invitó a supervivientes de violencia sexual y a víctimas del conflicto armado en Colombia para martillar los moldes de aluminio en los que luego se vertía el acero para crear estas baldosas irregulares. So this was an incredibly powerful symbol and metaphor for me about the dynamics of memory and always having present the voices of the victims. And for me to share my own work on memory and its relationship to music and sound inside a space of memory that was so powerfully conceived was a very important and meaningful experience.
Así que este fue un símbolo y una metáfora increíblemente poderosos para mí sobre la dinámica de la memoria y sobre tener siempre presentes las voces de las víctimas. Y para mí compartir mi propio trabajo sobre la memoria y su relación con la música y el sonido dentro de un espacio de memoria tan poderosamente concebido fue una experiencia muy importante y significativa. Jeremy, ¿cuáles son esos hilos que comunican, según tu investigación, a la memoria colectiva, con la música? What are the threads that connect them? Yes, absolutely. So, I think that wh- one of the ways we can think about it, it's been said that every art form is carrying forward memory in a different way. And so you have a built monument and a movie, a film, and a poem, and they are each bringing the past. They're each building a bridge, but a different kind of bridge to the past. So my work in Time's Echo, El Eco del Tiempo, has really been about thinking about what is the nature of this bridge that connects music and memory. And there are many profound elements of the connection. For one, when we look at older music from a period from long ago, if you think about it, when a composer is writing notes on a page, and maybe he is distilling moments of fantasy and emotion, but also something essential about the society of his or her times, and they are writing these notes on a page, and then 100 years later, we are hearing these notes again. We are listening in some very real way. We are listening to the past speaking again in the present. ¿Cuáles son los hilos que lo conectan? Sí, absolutamente creo que una de las maneras en que podemos pensar en ello es que se ha dicho que cada forma de arte lleva adelante la memoria de una manera muy diferente. Así que tienes un monumento construido, una película o un poema, y cada uno trae el pasado, cada uno construye un puente, pero un tipo diferente de puente hacia el pasado. Mi trabajo en Time's Echo, el eco del tiempo, ha consistido realmente en pensar en la naturaleza de ese puente que conecta a la música y a la memoria, y hay muchos elementos profundos en la conexión. Por un lado, cuando analizamos la música antigua de un periodo de hace mucho tiempo, si lo piensas bien, cuando un compositor escribe notas en una página, tal vez está destilando momentos de fantasía, de emoción, pero también algo esencial de la sociedad de su época. Y escriben estas notas en una página y 100 años después volvemos a escucharlas y las escuchamos de una manera muy real. Escuchamos el pasado hablando de nuevo en el presente. And so for me, this music is the language of time's non-linearity. It's confusing time. We think time only goes in one way, but music is helping us bring these distant events closer into our current moment. It's a memory. If you think about it, this is exactly what memory does also. Memory is bringing the events of the past closer to the present. Sometimes a traumatic event or a happy, beautiful event from many years ago, can live in our memory with a force much more powerful than something that happened just yesterday. So this is one among many ways that music and memory, I think, are very closely and powerfully aligned. Por eso para mí esta música es el lenguaje de la no linealidad del tiempo. Es un momento confuso. Pensamos que el tiempo solo pasa de una manera, pero la música nos ayuda a acercar estos eventos distantes a nuestro momento actual. Es un recuerdo. Si lo piensas, esto es exactamente lo que hace la memoria. La memoria acerca los acontecimientos del pasado al presente. A veces un hecho traumático o un acontecimiento feliz y hermoso de hace muchos años puede revivir. Puede dejar en nuestra memoria una fuerza mucho más poderosa que algo que ocurrió ayer mismo. Así que esta es una de las muchas maneras en que la música y la memoria, creo, están estrechamente y poderosamente relacionadas. Con tu experiencia yendo a lugares que tienen que ver con el dolor, la memoria y la música, ¿qué sentiste cuando llegaste a este contramonumento? Que repito, pues cuando uno entra, para los que nos están oyendo y nos están escuchando, Fragmentos es no solamente un contramonumento, sino que cuando uno entra siente, como decía antes, una sensación del paso de la historia,
de que algo nos sucedió, de que algo ocurrió en este país y que es tan fuerte como el piso que uno toca con el pie. Ese piso, además, no solamente es un testimonio de una decisión que tomó la guerrilla de las FARC de dejar las armas, sino que también está construido con el dolor de las víctimas. Esas láminas fueron golpeadas una y otra vez por víctimas del conflicto, por víctimas de las FARC, por mujeres que sintieron la violencia en su cuerpo y en su mente. So, for me, my book is focusing on the memory of the Second World War and the Holocaust. And so, for me, one of the things that makes the questions that I'm asking in my work and my research, one of the things that makes those questions feel urgent is because we are at the end for that event, those events, we are at what we call the end of living memory. The people who experienced this event in history, they are now getting very old, and many of them, of course, are no longer with us. So we are at the end of living memory. So it seems like an important time to be asking a certain set of questions about the power of art to carry forward the memory that used to be carried forward by individual survivors. Mi libro se centra en gran medida en la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y por lo tanto para mí una de las cosas que hace que las preguntas que hago en mi trabajo y en mi investigación sean urgentes es porque estamos al final de ese evento, de esos eventos en los que estamos llamando el final de la memoria viva, las personas que vivieron ese evento. Ahora están envejeciendo, muchos de ellos por supuesto ya no están con nosotros, así que estamos al final de esa memoria viva. Por lo tanto, parece un momento importante para hacer una serie de preguntas sobre el poder del arte, para llevar adelante la memoria que solían llevar esos supervivientes individuales. On the other hand, coming to Colombia for me was extremely powerful, and sharing my work with this audience, especially because in Colombia, everyone is living with a memory of the conflict. This is all living memory. And so to me, this was a very different experience, sharing my work and my ideas with a country that is grappling right now in such powerful and palpable ways with these questions of what should be remembered, what should be carried forward as the country is trying to build a new path into the future. Por otro lado, venir a Colombia para mí fue extremadamente poderoso y compartir mi trabajo con esta audiencia, especialmente porque en Colombia todo el mundo vive con un recuerdo del conflicto, todo es memoria viva. Por eso para mí fue una experiencia diferente compartir mi trabajo y mis ideas con un país que ahora mismo está lidiando de manera tan poderosa y palpable con estas cuestiones que deben recordarse, mientras que el país intenta construir un nuevo camino hacia el futuro. En tu libro, Jeremy, tú lo que haces es estudiar a 4 grandes compositores que fueron muy importantes en la Segunda Guerra Mundial y específicamente que tuvieron que ver con la memoria del Holocausto. Ellos son, como ya los dijimos, Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Shostakovich y Benjamin Britten. ¿Por qué no nos explicas por qué escogiste estos 4 compositores? It's a book about 4 composers and what they experienced during the years of the Second World War and the Holocaust. And then I'm telling also the stories of these extraordinary musical memorials that each one of them created directly afterwards. And in a moment, I will answer your question and tell you a little bit more about this piece that was performed at Fragmentos by Arnold Schoenberg. But I just wanted to make clear, for me, the reason to explore these monuments, it's a fascinating history in itself, but it's also a way that brings us closer to these powerful questions about the relationship between music and memory, why we need to remember today, and why and how art is remembering what societies want to forget. And so
So some readers of my book, they find the book because they are interested in classical music, but I am also I also am proud to say that it is written also for people who do not care at all or don't think they care at all about classical music, but are more interested in these questions of history and memory and how a healthy democracy has to maintain a relationship with the multiple voices of its own past. Es un libro sobre 4 compositores y lo que vivieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y también cuento las historias de estos extraordinarios monumentos musicales que cada uno de ellos creó inmediatamente después. En un momento responderé a tu pregunta y te contaré un poco más sobre esta pieza que Arnold Schoenberg interpretó en fragmentos, pero solo quería dejar claro que la razón para explorar estos monumentos es una historia fascinante en sí misma, pero también es una forma de acercarnos a estas poderosas preguntas sobre la relación entre la música y la memoria, el por qué necesitamos recordar el presente y por qué y cómo el arte recuerda lo que las sociedades quieren olvidar. Algunos lectores de mi libro lo encuentran porque están interesados en la música clásica, pero también me enorgullece decir que está escrito también para personas a las que no les importa en absoluto o no creen que les importe en absoluto la música clásica, pero que están más interesadas en estas cuestiones de historia y memoria y en cómo una democracia sana tiene que mantener una relación con las múltiples voces de su propio pasado. The question about Arnold Schoenberg, he was the first composer, one of the first composers to create a memorial to the murdered Jews in the Holocaust. And his work was written in 1947, very early after the war. And, you know, we think about this as an event that many people know about today, but back then the Holocaust was not something that was discussed. All of the famous books about the war and the Holocaust that we know today by Elie Wiesel, Primo Levi, other writers like this. None of those books were published. They could not find a publisher. Everyone said we want to just move on and not remember about what happened. But what Arnold Schoenberg did, he created a 7-minute piece that's very powerful, with that has a narrator telling the story of what happened to a group of Jewish prisoners in a concentration camp. And then there is an orchestra that is kind of creating the world in music of the narrator's memory. And at the end, there is a chorus who sings the Jewish prayer, the Shema Yisrael. And this is it's a very strong and powerful piece today in many ways. But I think for me, it helps tell the story of the early years of memory after the Second World War. Nobody wanted to play this piece in the US when it was first performed. People were preferring to not talk about these difficult events. And so this big piece by a historic piece by a famous European composer had its world premiere in a university gymnasium in Albuquerque, New Mexico, with amateurs in the orchestra, so like secretaries and students and a florist who worked with flowers. These were the people that first performed the world premiere of A Survivor from Warsaw is the name of the piece. So I talk about the piece itself as fascinating, and the history of its premiere, its first performance, is also very fascinating for a window onto what we could call the social history of memory, how these stories are being told in different times, in different places, or how they are not being told and how there are forces that are trying to forget them. Respecto a su pregunta sobre Arnold Schoenberg, él fue el primer compositor, bueno, uno de los primeros en crear un monumento a los judíos asesinados en el Holocausto, y su obra fue escrita en 1947, muy poco después de la guerra. Pensamos que este es un evento que mucha gente conoce hoy en día, pero en aquel entonces el Holocausto no era algo de lo que se hablara. Todos los libros famosos sobre la guerra y el Holocausto que conocemos hoy en día, de Elie Wiesel, Primo Levi y otros escritores como estos, no se publicaron en ese momento, no pudieron encontrar un editor. Todos decían, queremos seguir adelante y no recordar lo que pasó.
Pero lo que hizo Arnold Schoenberg fue crear una pieza de 7 minutos que es muy poderosa, en la que un narrador cuenta la historia de lo que le pasó a un grupo de prisioneros judíos en un campo de concentración, y luego hay una orquesta que está creando el mundo con la música en memoria del narrador, y al final hay un coro que canta la oración judía, el Ishma Israel, y eso es una pieza muy fuerte y poderosa hoy en día en muchas formas, pero creo que para mí esto ayuda a contar la historia de los primeros años de la memoria después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería tocar esa pieza en los Estados Unidos cuando se estrenó. La gente prefería no hablar de esos difíciles acontecimientos. Y así, esta gran pieza, una pieza histórica y un famoso compositor europeo, tuvo su estreno mundial en un gimnasio universitario en Albuquerque, Nuevo México, con músicos aficionados en la orquesta, como secretarias, estudiantes, incluso un florista. Estas fueron las personas que interpretaron por primera vez el estreno mundial de Un superviviente de Varsovia. Ese es el nombre de la pieza. Así que hablo de la pieza en sí misma como fascinante y de la historia de su estreno, su primera presentación. Es muy fascinante para abrir una ventana a lo que podríamos llamar la historia social de la memoria, cómo se cuentan estas historias en diferentes épocas, en diferentes lugares, o cómo no se cuentan y cómo hay fuerzas que intentan olvidarlas. Uno de los compositores que aborda este libro de El eco del tiempo de Jeremy Eichler es Dmitri Shostakovich, un compositor y pianista ruso, nacido en 1906 y fallecido en 1975, conocido pues por 15 sinfonías y otras numerosas obras que abarcan diversos géneros. Su vida y su carrera estuvieron marcadas por la influencia de la Unión Soviética, y su voz musical, por ejemplo, su quinta sinfonía, que fue estrenada en 1937, se convirtió en un símbolo de resistencia al poder de la Unión Soviética. ¿Qué le significó a Shostakovich? Que sus obras se prohibieran. Y solo después de la muerte de Stalin en 1953, Shostakovich pudo volver a enseñar y a componer con libertad. Yes. So, Shostakovich, in the Soviet Union, for very different reasons, they tried to completely erase the memory of the Holocaust, and this was because, for many reasons, but Stalin needed a different narrative for that had to for the Soviet Union he was trying to build. He needed a different narrative about Russian triumph in the war, but also he needed to collectivize the huge losses that the Soviet people suffered. And there was no room in his version of the history for the stories of any individual groups that were singled out for murder. And so any losses by the Jews or other victims, any special targeting, this history was completely erased. And where there were enormous massacres, it was forbidden to have any memorials. Then, in the early 1960s, Yevgeny Yevtushenko, a poet, wrote a poem about one of the largest massacres by the Nazis of Jews on Soviet soil. This was the massacre at Babi Yar, right outside of Kyiv. And Shostakovich, this poem was published, which was already a milestone, because to speak this way in public was already very, very brave. And Shostakovich wanted immediately to set this poem to music, and he created his 13th Symphony, which was a setting of the poetry of Yevtushenko about this memory that the Soviet Union had tried to suppress. And this is another incredible story of the truth that sound and music can carry forward, and sometimes the enemies of this truth that try to silence these memories. So the piece was almost not performed, but in the end it was successfully premiered in Moscow, and then it was informally banned for the rest of the Soviet Union. En la Unión Soviética, por varias razones, intentaron borrar por completo la memoria del Holocausto.
Una de ellas, que Stalin necesitaba una narrativa diferente para la Unión Soviética que está intentando construir. Necesitaba una narrativa diferente sobre los rusos. Rusia triunfó en la guerra, pero también necesitó colectivizar las enormes pérdidas que sufrió el pueblo soviético. Por lo tanto, no había espacio en su versión para las historias de ningún grupo individual que hubiera sido objeto de asesinato. La pérdida de vidas judías se borró por completo. Por ejemplo, donde hubo enormes masacres, estaba prohibido tener monumentos conmemorativos. Luego, a principios de la década de 1960, el poeta Yevgeny Yevtushenko escribió un poema sobre una de las mayores masacres de judíos cometidas por los nazis en suelo soviético. Esa era la historia, era la masacre de Babi Yar, justo a las afueras de Kiev. El poema se publicó, lo que ya era un hito, porque hablar así en público era muy valiente, y Shostakovich quiso ponerle música, para lo cual creó su 13ª sinfonía, que fue el escenario para la poesía de Yevtushenko sobre este recuerdo que la Unión Soviética había intentado suprimir. Y esta es otra increíble historia sobre la verdad que el sonido y la música pueden transmitir, e incluso sobre los enemigos de esa verdad que intentan silenciar esos recuerdos. La pieza casi no se presentó, pero al final se logró estrenar con cierto éxito en Moscú y luego se prohibió informalmente en el resto de la Unión Soviética. Jeremy, es la primera vez que estás aquí en Colombia. Yo te quería preguntar si encontraste en tu corta visita intentos por preservar la memoria musical del conflicto en Colombia, que es, yo creo, lo que tú estás haciendo en tu libro Eco del Tiempo, cuando preservas la memoria musical de lo que pasaba en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Algo que hayas visto que te parezca importante en ese campo? Yes, well, one thing I would love to mention in our conversation is something that I learned about just this weekend when I was in Colombia. I met with a researcher and a professor named Rafael Camilo Quispe, and he is creating something that I think a project that he is involved in creating something that I think is very important. It's called La Biblioteca Sonida de la Guerra y de la Paz, the sonic memory of war and peace, a musical library of the armed conflict in Colombia. And he is finding this musical memory in the songs of all of the different parties of the conflict, from the guerrillas to the military, to the victims. And there is a musical record of this history that he discovered was just disappearing. It was not being preserved. And so this project is trying to collect, I think they have now over 3,000 songs from that is reflecting all the different perspectives of this history. And for me, this is a very powerful tool, I think, for the present and the future of Colombian society to remember what happened. This is one of the main ideas of the book, is that it's not just we who remember music, but the music is also remembering us as a society, our history, and it's carrying these voices, these perspectives, and these truths from earlier times into our own time. But we have to keep the music in order to also keep these memories. Bueno, una cosa que me encantaría mencionar en nuestra conversación es algo que aprendí este fin de semana cuando estuve en Colombia. Me reuní con un investigador y profesor llamado Rafael Camilo Quispe, y él está involucrado en la creación de un proyecto llamado la Biblioteca Musical de la Paz, una biblioteca musical del conflicto armado en Colombia. Y él está encontrando esta memoria musical en las canciones de los diferentes actores del conflicto, desde la guerrilla, los militares y las víctimas. Hay un registro musical de esta historia que descubrió que está desapareciendo. Eso es lo que este proyecto está intentando coleccionar. Creo que ahora tienen más de 3.000 canciones que reflejan las diferentes perspectivas de esta historia. Y para mí esta es una herramienta muy poderosa para que en el presente y en el futuro la sociedad colombiana recuerde lo que pasó. Una de las ideas principales del libro es que no solo nosotros recordamos con la música, sino que la música también nos recuerda como sociedad, recuerda nuestra historia y lleva estas voces, estas perspectivas y estas verdades de épocas anteriores a nuestro tiempo. Tenemos que conservar la música para conservar también esos recuerdos. Pues mira, ya que mencionas esas memorias del conflicto y la música que se escuchaba
en esa época, hay investigadores que están recopilando los corridos que hacían las FARC, las extintas FARC, en donde relataban sus historias. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Y se convertían prácticamente en himnos de esa guerrilla. El sacrificio es el fuego que le purifica. Pero no solamente esta memoria popular, digamos, de los años de conflicto, que gestó conductas culturales que convirtieron prácticamente en himnos a muchas de estas composiciones y que la gente las cantaba. También, repito, se han hecho importantes composiciones, como la que hizo Juan Pablo Carreño y que evoca el dolor de las víctimas de Bojayá. En esta composición lírica se escucha el nombre de todas las víctimas de la masacre de Bojayá. I was so grateful for the opportunity to hear this piece and to hear it in fragmentos. I think we could say that this space of in fragmentos has a very powerful acoustics in a physical sense, the way the sound is living inside of these walls, but also in a metaphorical sense, the way the memory is holding the memory of the music. And I think that this piece, also because it's including the victims' names, was very powerful for me to hear. And it called to mind for me something very important and central in my own work that I have been thinking about for many years. And that is, we have all of these different ways to memorialize, to commemorate the dead from these violent conflicts. We have the physical monuments, of course. Sometimes we can have a film, we can have poetry, but music, because it is so abstract, so ephemeral, and so it is floating free of the time and the place, that because of all of these qualities of sound itself, I think that music might be one of the art forms that's most capable of holding the memory of the people who have no grave. They have no sin tumba. There is the historians of war memory speak sometimes about what we call the missing grave syndrome, and this is when a family is they are suffering because they have no place to go, no physical place to honor the memory of their dead. And for me, music is a powerful answer to the missing grave syndrome. It is the art form that can lift and hold the memory of the dead that have no place. And this piece that you're mentioning by Juan Pablo Carreño, this is a powerful example of music's ability to hold the memory of the placeless dead. Agradecí mucho la oportunidad de escuchar esta pieza y escucharla en fragmentos. Creo que podríamos decir que este espacio de fragmentos tiene una acústica muy poderosa, en un sentido físico, por la forma en la que el sonido vive dentro de estas paredes, pero también en un sentido metafórico, por la forma en la que un recuerdo retiene la memoria de la música. Y creo que esta pieza, también porque incluye los nombres de las víctimas, escucharlo fue muy poderoso para mí. Me recordó algo muy importante y central de mi propio trabajo, en el que he estado pensando durante muchos años. Y es decir, tenemos todas estas formas diferentes de recordar y conmemorar a los muertos de estos conflictos violentos. Tenemos los monumentos físicos, por supuesto. A veces podemos tener una película, podemos tener poesía, pero la música, debido a que es tan abstracta, tan efímera, flota libre del tiempo y del lugar. Debido a todas esas cualidades del sonido en sí mismo, creo que la música puede ser una de esas formas de arte más capaces de guardar la memoria a las personas que no tienen tumba.
Los historiadores de la memoria de la guerra hablan a veces sobre lo que llamamos el síndrome de la tumba perdida, y esto es cuando una familia sufre porque no tiene a dónde ir, ningún lugar físico para honrar su memoria y la de sus muertos. Y para mí, la música es una poderosa respuesta al síndrome de la tumba perdida. Es la forma del arte que puede levantar y retener la memoria de los muertos que no tienen lugar. Y esta pieza que mencionas de Juan Pablo Carreño es un poderoso ejemplo de la capacidad de la música para retener los recuerdos de los muertos sin lugar. Jeremy, ¿cómo puede servir la música para que se enfrenten los miedos que produce en países como Colombia la memoria? Y sobre todo, ¿cómo hacer que la música nos sirva para recordar lo que muchos no quieren que recordemos? And I think it's important to also ask why to remember. And it's not just about honoring the dead, though, of course, this is at the center of our obligation to remember. Mm-hmm. It is also about trying to create the opportunity to build a society. I think that a real democracy needs to be able to have this contact with the past and with the multiple voices of the past. This is what democracies are built on, and I think we see across the world authoritarians they are always trying to erase the memory because they are interested only in a single version of a kind of mythic past. And here, in Colombia and in many other places, it feels so important to maintain these relationships to the society's memory, not only to honor the past, but also because each of these memories is pointing toward the possibility of a better future. Creo que también es importante preguntarse por qué recordar. No se trata solo de honrar a los muertos, aunque por supuesto esto está en el centro de nuestra obligación de recordar. También se trata de intentarlo, crear la oportunidad de construir una sociedad. Creo que una verdadera democracia necesita poder tener ese contacto con el pasado y con las múltiples voces del pasado. En eso se basan las democracias, y creo que en todo el mundo estamos viendo que hay autoritarios que siempre están intentando borrar la memoria, porque solo les interesa una versión única de una especie de pasado mítico. Y aquí, en Colombia y en muchos otros lugares, se siente muy importante mantener esas relaciones con la memoria de la sociedad, no solo para honrar el pasado, sino también porque cada uno de estos recuerdos apunta hacia la posibilidad de un futuro mejor. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti, que eres historiador, a investigar las relaciones, los hilos que unen a la memoria y la música? You know, I think that that's a beautiful question, and I think there are many answers I could give. Maybe I will say that I'm very aware. I see it in my children, and I'm very aware that we are living today in, we would say in English, a very amnesiac world, a world that is all about the present moment. What these phones have done to all of our ability to remember is very concerning. And so I felt the need, for me, contact with art and contact with music especially has always been the way to feel a connection to the worlds that came before us, something bigger than the self, something that about these bridges into the past. And for a long time, I think I thought that everybody was listening in this way, but then I realized that perhaps this could be a contribution to that maybe this wasn't true, that actually I would go to the symphony or to a concert, and I see I am experiencing all of these sorts of signals, that there are messages from the past in this music. I wanted to understand those messages. I wanted to understand the nature of these connections. And so this is what drove me to study history. This is what drove me to write this book, to think about memory and the very important connections to sound, and all for the purpose of how both we honor the past, but also how we live today in the here and now, and of course into the future.
Soy muy consciente, y lo veo en mis hijos, de que hoy vivimos diríamos en inglés, an amnesic world, un mundo muy amnésico, un mundo que tiene que ver con el momento presente. Lo que estos teléfonos le han hecho a toda nuestra capacidad de recordar es muy preocupante, y por eso sentí la necesidad de contactar con el arte y especialmente contactar con la música. Siempre ha sido la forma de sentir una conexión con los mundos que nos precedieron, algo más grande que el yo, algo sobre estos puentes hacia el pasado. Durante mucho tiempo pensé que todo el mundo estaba escuchando lo mismo, pero luego me di cuenta de que tal vez no era así. Yo iba a una sinfonía o a un concierto y experimentaba todo este tipo de conexiones, de mensajes del pasado en la música. Quería entender esos mensajes, quería entender la naturaleza de esas conexiones. Esto es lo que me llevó a estudiar historia, eso es lo que me llevó a escribir este libro, a pensar en la memoria y las conexiones tan importantes con el sonido, y todo ello con el propósito de honrar el pasado, pero también del cómo vivimos hoy, aquí y ahora, y por supuesto hacia el futuro. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.